Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Con el paso de los meses y de los días ha ido subiendo la temperatura en los mensajes y pronunciamientos de las campañas presidenciales. Y el escenario preferido para estas confrontaciones, sin ninguna duda, son las redes sociales. Pues precisamente en las últimas horas hubo una descarnada e intensa pelea en las redes entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Expertos en política aseguran que se perdió la decencia en la campaña presidencial. Miren esta historia. Una carta abierta escribió Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández, a los colombianos. Critica la forma en que Gustavo Petro ha realizado política de manera sucia para desprestigiar a su esposo. Se refiere a un episodio doloroso de su vida, el secuestro y posterior asesinato de su hija Laura Juliana Hernández en 2004 cuando tenía 23 años a manos del ELN. Repudia el manejo que se está dando a la muerte de su hija por parte de los seguidores del pacto histórico. Repudiamos de manera categórica el manejo que se está dando a la muerte de nuestra hija y hago un llamado a Colombia entera para que diga no más violencia en las calles ni en las redes sociales. Es que en las últimas horas por redes sociales Petro y Hernández se trenzaron en una dura pelea en la que se trataron de corruptos y cuestionaron los apoyos que han recibido ambas campañas. Para el profesor Moisés Basserman, la esencia en redes se convirtió en sinónimo de tibieza y las discusiones cada día se inclinan más a los extremos. Parece ser que es una señal de inteligencia humillar al otro, que dice las cosas sin ese tono, es menos inteligente, está pasado de moda. Es algo que se ha vuelto muy evidente, sobre todo en las discusiones en las redes. El profesor Basserman cita un libro del filósofo israelí Avishai Margalit, donde presenta el concepto de sociedad civilizada, algo que dice no se ha visto en estas elecciones y mucho menos en las redes. Por ejemplo, las campañas y los candidatos y en gran medida hoy en día las personas influenciadoras que llaman fuertes en las redes no humillan a la gente. Los profesores de Ciencias Políticas, Paola Mantilla de la Universidad de Externado y Mauricio Jaramillo de la Universidad del Rosario, invitan a los candidatos a no generar más polémicas en redes. Es necesario que los candidatos deliberen democráticamente y que la academia y todos los ciudadanos escuchen sus propuestas. Estos líderes no se han dado cuenta que muchos de estos descalificativos se van trasladando a las redes sociales y llega un momento en que nadie los puede controlar. El llamado de la academia a los candidatos es a ser mesurados y optar por la decencia, pues les preocupa los altos niveles de polarización que hay en el país. Y obviamente a este panorama tan caldeado, pues se suman los fuertes mensajes de quienes apoyan a los candidatos de parte y parte. Pues este es el tema en Sala de Prensa hoy. Por eso hemos invitado a Víctor Solano, experto en comunicación digital. Víctor, bienvenido. Marta, muy buenas noches. Muchísimas gracias a usted y a José Carlos, a toda la audiencia. Ya lo mencionó usted a José Carlos García, ahí lo vemos en pantalla, periodista y experto en medios digitales. Bienvenido. Gracias, Marta. También a Víctor, un abrazo a todos. Bueno, empiezo preguntándoles a los dos, para que me responda primero Víctor y después José Carlos, ¿cómo califican la agresividad que hemos visto en las redes sociales en la actual campaña presidencial? Bueno, Marta, el profesor Basserman lo decía en la nota que pudimos ver ahora. Parecería que resulta más inteligente insultar, humillar al rival. Yo lo venía diciendo desde estos días que a los colombianos nos gusta, parecería, mucho más la vehemencia que la inteligencia. Aquel candidato que se muestre más agresivo, que tal vez hasta golpee la mesa con la mano, parece que eso generaría mucha más atracción. Y obviamente eso repercute en un asentamiento de la polarización que vive el país. Si los grandes líderes del país que van a disputar la presidencia dan ese ejemplo, pues lo que mandan como mensaje a sus seguidores es que hay que actuar de igual manera. Y lo que ha terminado ocurriendo es que vemos ese enfrentamientos de barras bravas, no de electores. Y creo que necesitamos unos electores que sean mucho más críticos. Necesitamos realmente ciudadanos, y lo digo respetuosamente en esta acepción, más electores que feligreses, que fanáticos de sus candidatos. Hay que ser
críticos con sus candidatos y ese tono termina viéndose tanto en los candidatos como en sus seguidores. José Carlos, su lectura. Yo creo, Marta, que al igual que como comenta Víctor, el gran problema aquí es que se traslada este tipo de situación tan agreste, tan violenta directamente a las bases electorales, a la gente, a las familias, a los amigos. Muchas de las personas que nos ven ahorita en Noticias Caracol ahora, estoy seguro, que han atravesado por alguna situación complicada, triste y lamentable de tener que pelear o discutir con un familiar o con un amigo, bien sea en una reunión, en un sistema de chat, precisamente por esto, por la situación tan beligerante con la cual estamos adelantando una de las campañas, digo yo, cada vez más complejas en términos de esto, de la violencia verbal de los candidatos. Definitivamente es muy triste entender cómo se pueden ya estar metiendo en campos muy privados, íntimos, de la muerte de una hija o con la familia del otro candidato, sus hijos, sus intereses, sus gustos, cosas realmente que ya rayan con la dignidad y la moral, que definitivamente deben ser campos que nunca se deben transgredir. Podemos disentir políticamente, hace parte de lo que es la política, discutir sobre las ideas, pero meternos con lo personal y con lo humano realmente no debería ser permitido. Con todo esto, por ejemplo, a mí me sorprende que la campaña del Pacto Histórico, el 20 de abril de este año, lanzó un supuesto pacto por una campaña limpia, así lo denominaron, que tenía, si no recuerdo mal, creo que 6 puntos, que tenía ese supuesto pacto de no agresión, de respeto, de no usar o no permitir la violencia verbal para atacarse, de no permitir a los famosos troles o estas, digamos, extremistas de cada una de las campañas que lastimosamente terminan alentando esta violencia. Así que definitivamente es muy preocupante lo que está pasando. Podríamos decir que en redes sociales, per se, la polarización está, pero ¿por qué hemos llegado a tal nivel de agresividad, sobre todo en las posiciones políticas que se expresan en las redes? Es que esto va casi que sin tope. José Carlos, arranco con usted. Pues mira, Marta, básicamente por la manera como estamos construyendo opinión. Hoy en día estamos construyendo nuestra opinión como sociedad de manera deforme, y lo digo tal cual como suena, porque las generaciones más viejitas, las que no teníamos necesariamente internet, construíamos opinión de manera mucho más variada. Teníamos televisión, teníamos periódicos, teníamos radio, teníamos reuniones familiares, y en todas esas situaciones habían opiniones abiertas, variadas, a la hora de hablar de política, y uno crecía con esa, digamos, tolerancia a escuchar diferentes opiniones políticas, con respeto. No había una manera de ser violento necesariamente. Hoy en día, por el influjo de Internet y de las redes sociales, uno solamente ve lo que quiere ver. De hecho, los algoritmos como los de Facebook alientan a que las personas solamente se concentren y vean una parte, una cara de la realidad. De esa manera, cuando yo solamente veo una cosa, cuando yo solamente me dedico a consumir contenidos de una única manera de ver el mundo, el país, sus problemas y sus soluciones, pues creo y construyo mi opinión de una manera sesgada, de una manera deforme, y eso alienta a la violencia. Todo lo que sea distinto a lo que con lo cual yo me he construido mi opinión, como lo denomina Víctor, me hago un feligrés de un movimiento político o de un político, pues de esa misma manera y vehemencia lo defiendo con violencia. Yo siento que esa es la razón de esto, Marta. Víctor, sigo con usted. Sí, Marta, coincido mucho con lo que ha mencionado José Carlos al respecto de cómo las redes sociales prácticamente se convierten en un embudo de lo que yo quiero rodearme y los contenidos que quiero consumir, que además sean unos contenidos que terminen ratificando mi posición, mi postura, mi visión del mundo. Entonces hoy lo que estamos viendo pues es una polarización extrema llevada, mejor dicho, hoy creo que estamos viviendo una época en la que sin las armas, sin los cortes cuello de corbata de lo que fue la época de la violencia de los años 40 y 50, hoy estamos viendo una nueva forma de expresión de la violencia, pero llevada con las armas de la verbalización, de las noticias falsas, de las exageraciones. Y una de las cosas que ha aparecido de una manera mucho más flagrante, sobre todo en estas últimas
2 semanas es el tema de la descontextualización. Contenidos que son reales son solamente apartados unos segmentos para descalificar a un candidato y volverlo una idea capital que yo quiero enfocar para descalificar totalmente al otro candidato. Entonces, sí, lamentablemente vivimos una campaña supremamente sucia, desgastante. Yo creo que la mayoría de los colombianos realmente está deseando que llegue el 19 de junio para que se defina esto, porque quienes están en las redes haciendo activismo, la verdad no son tantos como creemos, pero tienen el oficio de convertir esta conversación en, como se habla en la teoría del periodismo, en la agenda setting, es decir, en configurar la percepción de que este es el único tema y que estos mensajes son las únicas verdades sobre la mesa. Lo veíamos, Víctor, en el informe, usted hacía eco de lo que mencionaba el profesor Wasserman, que básicamente ahora son más utilizados los insultos que los argumentos en estos medios digitales, Víctor. Sí, y es paradójico que ahora que tenemos muchos más medios para poder consumir, por ejemplo, documentos como los planes de gobierno, es lo que menos circula. Las propuestas de los candidatos es lo que menos circula a través de plataformas como WhatsApp, es lo que menos se comparte por Facebook, por YouTube, por Twitter. No, lo que se comparten son las descalificaciones. Y repito, es paradójico ahora que tenemos más facilidades para consumir eso. José Carlos lo mencionaba hace un rato. Antes, en los años 80 y 90, disponíamos de los medios tradicionales como la radio, la televisión, los impresos, y era aún con esas limitaciones, sentíamos que había un espectro de medios para enterarnos. Hoy, que el abanico es supremamente grande en términos de recursos y de herramientas para documentarnos, la documentación no nos interesa. Lo que interesa es tener canales para agredir. Sí, José Carlos, ¿por qué se da esto? ¿Es más efectivo, entonces? ¿Como estrategia de campaña? Sí, lastimosamente sí, Marta, por una razón puntual. Estamos ante un tiempo muy corto de cara al 19 de junio. Ya no hay un espacio, de hecho no van a haber debates entre los candidatos y yo creo que eso ha terminado alentando aún más este escenario de violencia verbal que definitivamente alienta a la gente y definitivamente va a lograr que mucha gente salga a votar en contra de algo, no por una convicción política genuina, no por una convicción o atendiendo o entendiendo un plan de gobierno, como dice Víctor, sino simplemente porque durante todas estas semanas he vivido y me he convertido en una banda que le hace bullying a un candidato que me cae mal y por eso voy a salir a votar. Cuando uno le pregunta a uno de estos feligreses que sigue a uno de esos candidatos, porque digamos existen en ambas orillas, ¿cuál es la, no sé, propuesta de campaña de su candidato sobre cierto tema? No lo saben. No les importa, de hecho. Simplemente hacen parte de un coro de matoneo que se dedica específicamente a alargar y continuar ese insulto rastrero en las redes sociales y llevarlo a convertirlo en una acción real, que es un voto. Mucha gente, hay que decirlo, lastimosamente, Marta, va a salir a votar alentada por esta situación tan crítica y polarizante en redes sociales y va a salir a votar con odio contra algo, no por una convicción real. Ahora, vemos que Twitter, TikTok o Instagram, podríamos decir que reemplazaron, por así decirlo, a la plaza pública tradicional, a esos fuertes discursos que los candidatos hacen o hacían en tarima contra sus contendores políticos. Víctor, ¿usted cómo ve esto? Sí, así es, Marta. El escenario de las redes se convirtió en un nuevo ágora. Es allí donde existe la posibilidad de que salga todo el mundo. El problema es que esta ágora no ha sido alimentada por contenidos propositivos. Puedo estar haciendo una generalización quizás injusta, pero la sensación que queda es que estas tribunas han sido utilizadas especialmente no para hablar de mis propuestas,
sino para descalificar al candidato, ni siquiera las propuestas del candidato rival. Y eso, lamentablemente, lo que hace es que esto sea como una, a mi modo de ver, una guerra entre pandillas. Y es lo que no debería ocurrir. Es que estamos definiendo el futuro del país, donde la discusión de las ideas debería ser lo preponderante, pero no, lo que vemos es un continuo matoneo, como decía José Carlos, ese coro que aupa todo tipo de insultos y descalificaciones a la campaña rival, a quienes lo rodean, pero no solo eso, que es lo que me parece más grave, y es el señalamiento a los electores de la campaña rival. Hay una campaña que dice que toda mujer que vote por este otro candidato no se respeta a sí mismo. Entonces, me parece que es una agresividad en la cual también a la gente que no hace parte de esos coros termina dándole miedo y termina diciendo, yo más bien me retiro de las redes sociales y vuelvo a consultarlas después, por allá del 20 de junio. Entonces eso es un ambiente muy caldeado, muy pesado. Muy tóxico. José Carlos, usted nos hablaba instantes atrás de que esos algoritmos en esas redes sociales alimentan ver únicamente lo que yo estoy de acuerdo, con lo que yo comulgo, si me permite la expresión. ¿Por qué es solamente por eso que se volvió tan difícil expresar opiniones políticas en redes sociales o hay otro ingrediente? Y además quisiera preguntarle si para usted considera que Twitter es la red donde es más evidente este lenguaje violento que vemos ahora. Sí, vamos por partes, Marta. Lo primero, sí, las redes sociales son empresas con ánimo de lucro y sin ánimo de pérdida. Y la manera de ganar dinero es con la información que nosotros les damos. ¿Cómo logran ellos extractar la información y cómo logran ellos monitorear nuestra actividad para luego vendérselo eso a unas empresas interesadas en pagar por ello y para poner publicidad? Pues teniéndonos la mayor cantidad de tiempo dentro de las redes sociales, los que se denominan los famosos tiempos de permanencia. Los algoritmos de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok, están construidos con ayuda de psicólogos y personas que estudian el comportamiento humano para entender de qué manera pueden captar nuestra atención la mayor cantidad de tiempo posible. Por eso cuando uno empieza a mirar Instagram o TikTok o Facebook y se da cuenta que ha pasado mucho tiempo sin que uno incluso tenga noción de ello, es por ese efecto. Ahora, cuando hablamos del tema político, en el caso de Facebook puntualmente, claramente el algoritmo sabe cuál es mi tendencia política, a qué tipo de contenido yo reacciono y por tanto permanezco más tiempo comentando, compartiendo, dándole like o dándole no me gusta. Entonces, por eso se encarga de ponerme información que solamente a mí me hace reaccionar. ¿Qué es cuál? La que me interesa a mí, la que me gusta, la que me hace sentir empoderado, la cual me permite reafirmarme en mis gustos políticos, como lo decía Víctor. Así que sí hay una clara intención con dolo de las redes sociales y del algoritmo de las redes sociales de mantenernos cautivos, incluso por encima de que la información que veamos no sea cierta o no, sea falsa o no, o tenga algún tipo de engaño o no, porque lo importante es mantenernos cautivos. Así que ese es el primer punto. Y lo segundo sobre la red social Twitter, si es la más violenta y la más agresiva, también es cierto. Por una razón puntual, Twitter permite mucho del anonimato. Todavía habilita el anonimato. Uno puede sacar cuentas en Twitter sin necesidad de poner su nombre, su cara, su apellido, sin identificarse con un apodo cualquiera, con una imagen cualquiera o sin imagen. Y inmediatamente empezar a insultar y a ser parte de esas hordas polarizantes políticas. Así que es por esta la razón que Twitter, efectivamente, como dice usted, Marta, es la red social en donde más violencia y polarización se ve. Víctor, ¿será que está lejano aún el día en que las personas, antes de reenviar un mensaje o darle credibilidad en cualquier plataforma, verifiquen primero su autenticidad? ¿Usted qué piensa? Marta, yo quisiera decirle que no. Yo quisiera decirle que estamos muy cerca de lograr esa cultura de consumo digital, pero cada vez encuentro más pruebas de que por más que personas como José Carlos y como muchas otras iniciativas y personas que estamos allí en este mundo, vivimos permanentemente dando ese mensaje,
lea los contenidos, verifique la fuente, contrástelo con otros medios de comunicación, revise si eso está publicado en medios serios, pero no, sigue pasando que, y plataformas como WhatsApp, que hace parte del grupo de Facebook, son escenarios en los cuales la gente sigue replicando y sigue replicando contenidos. A veces algunos de nosotros estamos en grupos de WhatsApp de conversación y una misma noticia falsa nos llega hasta 3 veces en el mismo día. Ahí es cuando yo siento que se pierden las esperanzas, en la fe un poco en la humanidad de, caramba, llevamos ya 10, 15 años con redes sociales y todavía no hemos aprendido. Entonces, sí, yo creo, pero igual, toca no desistir, toca seguir persistiendo en la idea de que los ciudadanos tengan una mayor cultura del consumo digital y de la producción de contenidos para que tengamos pues una cultura política, una cultura de la civilidad mucho más desarrollada. José Carlos, usted nos hablaba de esas hordas de usuarios que están insultando constantemente en las plataformas. Esas hordas nos dan casi que, podríamos decirlo, pruebas para decir que en efecto existen las llamadas bodegas o grupos de expertos que se dedican a hacer ataques o a desacreditar a otros. Perfectamente identificables, Marta. Existen tecnologías, existen servicios de agencias que se encargan de esto y claramente tienen muy bien identificadas cómo funcionan estas denominadas burbujas de influenciamiento, que lo que hacen es posicionar mensajes a través de estos trabajos articulados entre diferentes cuentas, combinadas entre cuentas reales, manejadas por seres humanos de verdad, y otras manejadas de manera, digamos, automatizada y centralizada. Muchas cuentas controladas, cuentas bots, como se denominan, las cuentas robots o zombies, que a través de un mismo sistema se pueden lanzar un mismo mensaje a través de una malla, de una red, de una gran cantidad de cuentas, para que una vez alguien lance, todo esto, por supuesto, muy bien articulado, estudiado y, digamos, acordado, alguien lanza un mensaje, normalmente puede ser una mentira, o lo peor, las famosas fake news, porque las mentiras son muy bien identificables. Las fake news tienen una característica puntual y es que se basan y que tienen la mitad mentira y la mitad verdad. Luego entonces ahí se esconde un mensaje que tiene una clara intención de hacer daño, los lanzan unos influenciadores claramente identificados y luego estas mallas, estas redes controladas de cuentas se dedican a movilizar esos mensajes para amplificar, por supuesto, la mentira, la información manipulada y lograr su efecto lastimoso que se logra, y es posicionar mensajes negativos de ataque contra una de las campañas. Víctor, en países como Colombia, unas elecciones se pueden ganar a punta de mensajes y comunicación en las redes sociales. ¿Usted qué piensa? Pues creo que cada vez tienen una mayor incidencia. Es decir, lo hemos visto cómo pasó también la incidencia que tuvo en la campaña de Donald Trump. Y evidentemente, y más en un escenario, bien lo acotaba ahora José Carlos, en un escenario en el que no hay debates a través de los medios mainstream, de los debates que puede producir un medio, por ejemplo, como Caracol, como El Tiempo, como Semana, como todos los medios que venían haciendo debates. Si no está eso, las redes sociales se convierten prácticamente en la única plataforma que identifican las mayorías. Y en esa medida, por supuesto, se acentúa la polarización, se caen las tentaciones de compartir sin verificar. Entonces, evidentemente, el clima hace que una campaña pueda llegar, dependiendo de la manipulación que haga de los contenidos, de la información, especialmente de las mentiras sobre el otro, sí, lamentablemente también podría tener la probabilidad de ganar. Y eso que en estas elecciones, las de presidente, el voto de opinión justamente tiene un mayor protagonismo que en las elecciones regionales, en donde los caciques, los varones electorales en cada región del país tienen una influencia donde toca físicamente al elector, donde lo estimula con
recursos económicos, con materiales, etcétera. Se supone que en esta hay una mayor presencia del voto de opinión, pero si la opinión está moldeada justamente por las noticias falsas, por las descontextualizaciones, por las descalificaciones, entonces se convierte en el principal combustible para que los electores ratifiquen una posición, porque a estas alturas solamente los que fueron abstencionistas y los que están pensando en el voto en blanco son los que van a hacer la diferencia. De resto, hay hordas de lado y lado totalmente convencidas por su fanatismo. José Carlos, ¿y cómo funcionan entonces, quiero preguntarle, los equipos digitales de cualquier campaña política hoy en día? Básicamente lo que hacen los equipos digitales, Marta, es ser una extensión global de la estrategia central de comunicación y marketing político de una campaña. Es decir, una vez de manera centralizada ese equipo define cuáles son los temas, las líneas de acción, los mensajes que van a posicionar al candidato, cuáles son además sus escenarios también de crisis. El equipo digital se alinea con esa iniciativa y lo que hace es ser además un termómetro de la conversación en digital, es decir, tienen herramientas, existen herramientas de software, aplicaciones que ayudan a medir la famosa nube de conversación alrededor del candidato, alrededor de un nombre de un candidato, cuáles son los temas que más se están comentando en las redes sociales, los temas de interés, cada uno con sus subtemas. Esa información les sirve de insumo, insisto, al estratega de comunicación y marketing de la campaña para identificar nuevos escenarios de comunicación o cuáles serían algunos de riesgo también en los cuales deben tener cuidado a la hora de generar la campaña de marketing y de comunicación política. Pero digamos, funcionan de esa manera con un plan estructurado de contenidos que pueden ser o deben ser contenidos multimedia, en video, en audio, en imágenes y demás, y generar una parrilla de contenidos como si fueran un medio de comunicación y diariamente van lanzando esos mensajes, van midiendo su efectividad. Existen herramientas de alcance también que permiten saber qué tanto cala un mensaje, en qué tipo de audiencia, y también se apoyan, por supuesto, en la inversión publicitaria en digital, que es un tema también en el cual hay que hacer un doble clic porque allí también hay un escenario de mucha inversión, a veces no tan monitoreada y no tan claramente establecida por los topes del Consejo Nacional Electoral, porque hay varias modalidades de inversión publicitaria, a través de influenciadores, a través de contenidos pagos, que, insisto, hay unas zonas grises ahí y todo eso hace parte de la comunicación digital de una campaña. Se nos va agotando el tiempo aquí en Sala de Prensa. Muy brevemente les voy a preguntar a los dos, ¿qué lecciones nos deja esta campaña en el aspecto de la comunicación digital? Empiezo con Víctor. Bueno, creo que la principal lección que nos deja esta elección es que tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor por estimular la deliberación de los candidatos sin la menor o atenuando más bien las mediaciones para que justamente los candidatos dejen ver sus propuestas por encima de las arengas. Hoy estamos inundados de arengas y hay ausencia de ideas. Gracias, Víctor. José Carlos, su complemento. Yo diría, Marta, que el gran aprendizaje es que no dejen por fuera de la comunicación digital a aquellas personas que buscamos respuestas, que buscamos debate, que buscamos realmente contenidos de valor, que estamos realmente detrás de entender cuáles son las propuestas y la visión de país de cada una de las campañas. Si bien hay que hacer contenido emotivo, si bien hay que apelar también a eso, a la emotividad desde las bases y de alentar mensajes, digamos, genéricos de comunicación y marketing político, también hay que pensar en aquellas personas en Colombia y en el mundo que están buscando un contenido más profundo, una información más de valor. Y efectivamente, y digo yo, también apelando a lo que dice Víctor hacia adelante, hay una esperanza. Aquel candidato que apela a las buenas formas, que apela al respeto, que apela a la dignidad, a nunca transgredir esas líneas básicas de la moral y del respeto por la dignidad, es un candidato que también suma y gana. Ya lo vimos en una campaña. Recuerden ustedes lo que pasó en la campaña de la alcaldía de Bogotá. Uno de los candidatos estuvo muy cerca de ganar porque cambió su discurso, un discurso no beligerante, un discurso de integración, un discurso de llamado a la paz y a la tranquilidad. Y eso se lo valoró la gente. Estoy seguro que muy pronto o en campañas venideras veremos que eso va a ser así.
Pues ojalá sea así. Víctor, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchísimas gracias por la invitación. A José Carlos, un gusto haber compartido opiniones, y a toda la audiencia, pues un saludo muy especial. Muchas gracias. José Carlos, gracias por el análisis y por esta lectura aquí en Sala de Prensa. A ustedes, Marta, y también a toda la gente que nos ve. Noticias Caracol Ahora, un fuerte abrazo. Gracias a los dos y hasta aquí Sala de Prensa. Sigan con la programación de Noticias Caracol Ahora. Buenas noches.